Damos gracias, Señor. Bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanos, en el nombre de Jesús. Este día, ustedes le dijeron sí al Señor. Y cuando usted le dice sí al Señor, ahí es cuando empiezan los milagros, ahí es cuando empieza el Señor a caminar en nosotros. Ahí es cuando el Señor se hace presente en nuestra vida, porque nosotros le decimos sí al Señor. Todo es querer. Yo quiero, Señor. Yo quiero que tú vengas a mi vida. Yo quiero que tú entres en mi vida, Señor. Aquí está mi situación. Aquí estoy, Señor. Este soy yo. Cuando nosotros somos así transparentes con el Señor y le traigamos todo al Señor, pasan maravillas en nuestra vida. Y hoy este día el Señor, a cada uno de ustedes, lo crean o no lo crean, el Señor les tocó su corazón a venir acá. Yo no sé cuál es la razón, pero el Señor les tocó su corazón, aquí están. Y el Señor es agradecido, nunca se le olvide. Y una de las cosas por las que yo estoy aquí parado en esta noche aquí, es porque estoy sumamente agradecido con el Señor por todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y siempre me da más y me da, o sea, nunca termino de darle gracias al Señor, porque el Señor siempre cada palabra que sale de la boca de nuestra boca, y hablamos y bendecimos al Señor, ya va bendecida esa palabra, porque Jesús es el bendito para siempre, porque Jesús es el que camina con nosotros. Y ustedes ahora le dijeron sí al Señor. Señor, aquí estoy. Quiero que venga frente a mi vida. Señor, yo quiero que tú toques mi corazón, porque una cosa es saber del Señor y otra cosa es caminar con el Señor, conocer al Señor, caminar, darme propio, estoy enfermo, estoy de esta situación y tú vas caminando conmigo. Ese es diferente a decir yo conozco al Señor. Todo el mundo conoce al Señor, todo el mundo habla, dice, lee, hay tantas lecturas, hay tantos rezos, a tantos santos, bendita iglesia en la que nosotros estamos, porque estamos bendecidos. Bendecidos. Y el día de hoy es un día bendecido. Así que yo los invito, hermanos, que abran todo su corazón. Olvídense de toda su preocupación. Póngasela en este momento al Señor. Aquí está, Señor, mi vida. Aquí estoy. Y deje fluir. Deje fluir el fuego del Espíritu Santo. Deje fluir el fuego de aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Jesucristo. Jesucristo que este día nos llama a nosotros. Tal vez muchos de nosotros, tal vez nos consideremos estar aquí. No importa, el Señor te ama. Eso sí se lo garantizo, que el Señor lo ama. Este día vamos a cantar con los cantos que Dios nos va a regalar. Hoy no vamos a tener ministerio de música por cosas de testigos del Señor. Pero venimos a bendecir al Señor. Así que yo los invito, ahí voy a tratar yo de poner entre música, alabanzas y cosas así a través del internet, y ahí vamos a ir poco a poco entrando en la presencia del Señor. Así que vamos a iniciar. Muchos de ustedes se lo conocen. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con grandes guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con grandes guitarras. Escuchar otra vez, que escuchar otra vez, que escuchar otra vez. Y conmigo, que escuchar otra vez, que escuchar otra vez, que escuchar otra vez. Que no me desesperara, si no tuviera fe. Que no me desesperara, si no tuviera fe. Y yo estoy alabando. Y yo estoy alabando. Vamos todos a bendecir al Señor. Se
Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. El Padre está pasando por aquí. El Padre está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Cristo está pasando por aquí. Cristo está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. María está pasando por aquí. María está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Bueno, vamos a dar gracias al Señor, hermanos, en este día. Qué bueno ver muchas caras que ya teníamos mucho tiempo de no ver por aquí. El Señor te ha invitado esta noche. Si tú estás aquí es porque el Señor puso esa semilla en tu corazón, ese llamado, para que tú estuvieras aquí esta noche. No es casualidad. No es casualidad que ninguno de nosotros estemos aquí. Es porque el Señor nos llamó por nuestro nombre. La palabra de Dios dice, hermanos, donde dos o más, solo dos, con dos basta. Pero aquí vemos bastantes este día. Dice, donde dos más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Así que aquí está ahorita ya el Señor con nosotros. ¿Y qué haríamos nosotros al ver a Jesús aquí entre nosotros? Si ustedes se ponen a pensar en ese momento, encontrarnos con el Señor sería algo maravilloso, ¿no? Yo no sé cómo actuar, pero el Señor está aquí. El Señor te ha venido preparando y nos ha llamado. Y Él está con los brazos abiertos. Ahora yo quiero preguntar, ¿cómo están ustedes? Porque siento mucho enfriamiento, muy frío en este lugar ahorita. Los corazones muy tristes, cansados, agobiados, aburridos, qué sé yo, pero muy negativo. Entonces vamos a abrir este corazón este día. Vamos a llenarnos de ese gozo que hemos perdido. Yo lo vengo viendo desde hace mucho tiempo, desde que comenzó otra vez la renovación. Hay mucho, no sé ni cómo decirlo, pero se siente esa desánimo espiritual y no tiene que ser así, hermanos. Yo los exhorto este día. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. La pandemia, es cierto, pasó, va a seguir, pero Dios es más grande que cualquier pandemia. Dios es más grande que cualquier enfermedad, que cualquier problema que estemos enfrentando. Si tienes depresión, si tienes cansancio, no sé, todos tenemos problemas. Pero no hay que dejarnos agobiar por eso. Y vamos a creerle al Señor. Una cosa es creer en Dios, pero otra cosa es creerle al Señor, y su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Vengan, amigos cansados y agobiados, que yo los haré descansar.
Así que vamos a pedir al Señor en este día. Abran su corazón, hermanos. Yo les pido que cierren sus ojos este día y que vuelvan a pedir aquella unción del Espíritu Santo. Algo que a mí me motivó a ser parte de la renovación carismática fue ese entusiasmo con el que ellos alababan al Señor, el escuchar a nuestros hermanos orar, alabar en voz alta, pero con aquel gozo, con aquella alegría. Eso a mí me llamó mucho la atención y sentir la presencia del Espíritu Santo. Ahora vamos a pedir nuevamente, vamos a pedirle al Señor que venga con su sangre preciosa, con sus ángeles, arcángeles, serafines, que rodeen todo este lugar, que rodeen pisos, paredes, puertas, y que nos rodeen a nosotros, nuestro ángel de la guarda. En este momento te pedimos que custodies nuestra alma y nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, que no haya nada en este momento que disturbe este momento. Vamos a pedirle al Señor con su sangre preciosa que nos cubra de la cabeza a los pies. Y vamos a pedirle al Señor que nos permita sentir su presencia santa y gloriosa esta noche. Abre tu corazón, hermano. Abre tu corazón y abre tus labios. Y alaba al Señor. Nosotros somos seres para alabar al Señor. Hemos sido bautizados y tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Si no sabes alabar al Señor porque no encuentras palabras, pide al Señor el don de lenguas. Pide al Señor el don para que sea el Espíritu de Dios que hable por ti. Eso es todo, hermanos. El don de lenguas es el espíritu de uno comunicándose con Dios. Porque dice la palabra que el don de lenguas se le da a aquel que tal vez no sabe cómo hablar, cómo pedir, cómo orar. Y el Espíritu de Dios es el que se manifiesta en cada uno de nosotros. Vamos a tratar de regresar a esa renovación carismática de la que yo me enamoré y todos ustedes se enamoraron por primera vez. No vamos a darle cabida al demonio que venga a desanimar, ni a destruir, ni a deshacer ningún grupo, porque es que aquí solo vale la presencia de Jesús y de la Madre Santísima. Vamos a pedir, abre tus labios, hermanos, abren sus manos, eleven sus manos y pidamos al Señor que nos unja con su Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven y abre los corazones. Ven y infunde en nosotros el Espíritu de Dios. Ven a llenar todo tu fuego, todo tu amor, toda esa fuerza que venga de tu alma. Ven a dar a los corazones fríos ese fuego, ese ardor de tu amor, Señor. Ven a llenarnos de gozo, de paz. Aparta la tristeza, Señor. Aparta todo aquello que no venga de ti, Jesús. El Dios de la vida, el Dios del amor. Tú eres el que nos da la vida, el que nos da la fuerza para seguir adelante. Ven, Espíritu Señor, Espíritu de Dios, ven a obrar en nuestro corazón y haznos, Señor, nuevos seres en ti, nacidos en tu palabra, en tu amor, en tu ese presencia. primer amor, el que un día Solo tú tienes palabras de vida eterna, ven a Señor. llenarnos de ese amor. Nosotros que Que nuestra fe clamamos, sea más Señor, fuerte, Señor. confiados Que no en tus decaigamos, promesas. que no nos Tú dejemos nos has enseñado a enfriar. confiar en ti, Señor. Sabemos, Señor, No que nos nada dejes es fácil solos. en este mundo. No nos apartes de tu vista, Señor. No nos sueltes de tus santas manos. Ayúdanos a caminar en este camino escabroso, donde hay Señor. corazones que se sienten solos. Ilumínanos Pero con sabemos tu que luz te de tenemos a amor, ti, que eres un Dios vivo, de un Dios lleno benevolencia, de amor. de misericordia. Gracias, Jesús. Bendito y alabado. Danos, Señor, el aliento divino que viene de ti, para que no nos sintamos defraudados. Apenas hemos caminado, Señor. Estamos todavía empinidos, queriendo, Señor, ser tu pueblo, Ven a hablar, ser Señor. tu Ven a rebaño. hablar, a profetizar. Ayúdanos, Padre Ven a Santo, sanar. que solo tú Ven a puedes. lamentar lo que está caído. Yo te alabo y te bendigo. Alabarashia. Clamo por ti, Señor. Ven y transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones.
Ven Espíritu Divino. Tú nos has enseñado a clamarte, Señor. A decirte, Señor, que tú eres grande. A creer en ti, en tus promesas. Esas promesas que nos has dicho. Nunca nos dejarás solos. Que estarás con nosotros hasta el final de los tiempos. Señor, que tú Yo creo, yo confío y te amo, Señor mío. Creo en ti, Señor. Creo en tu palabra. Creo en lo que tú nos has escrito. Escribe en nuestro corazón, Señor. Clama a mí y yo te responderé. Yo creo, confío en esa palabra, en esa promesa. Tú eres un Dios pasajero. Tú eres un Dios que se queda El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Creo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. No es malo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí.
Muere en mí, Dios Espíritu, muere en mí. Dale Espíritu. Gloria, gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mantén esos brazos arriba, hermano. Mantén los brazos arriba. Tú ahora en este momento yo te quiero que le pidas al Señor. En este momento, si te sientes triste, ven y pídele al Señor. Señor, quita de mí esta tristeza. Aparta de mí esta tristeza. Porque un corazón triste no viene de Dios. Un corazón triste no tiene paz. Y la paz la da Dios. El no sentir paz no viene de Dios, hermano. El sentir temor viene del enemigo. Es el enemigo que te quiere robar esa paz. No permitas que nada ni nadie te robe esa paz, hermano. Pídele al Señor si te sientes triste, agobiado por cualquier problema. Pídele, Señor, yo quiero en esta noche sentirte. Yo quiero sentirte, Señor. Ven a mi vida en este momento. Ven a mi vida en esta situación, en esta circunstancia en la que yo me encuentro. Arranca todo lo que no te gusta, Señor, de mí. Y hazme un nuevo ser, hazme un nuevo corazón, un nuevo hijo tuyo, Señor. Que yo pueda ver tus maravillas. Que yo pueda proclamar que vives porque has hecho glorias, cosas grandes en mi vida, Señor. Yo no sé, hermano, en qué situación tú te encuentres. Tal vez tengas un problema económico, un problema de familia, un problema con tu pareja, con tus hijos, pero para Dios no hay nada imposible, hermano. Yo he visto la mano del Señor obrar en muchas circunstancias de mi vida, pero es cuando yo doblo rodillas, cuando yo me bajo hacia mi bajez, cuando yo me humillo ante el Señor, con ese corazón de verdad arrepentido, que el Señor me ha levantado de lo más bajo. El Señor ha abierto puertas, el Señor ha abierto caminos, pero es cuando tú de verdad te rindes. Levantar las manos, hermanos, que nos estamos rindiendo, decirle, Señor, yo me rindo ante ti. Señor, yo no soy nada sin ti. Señor, ven y hazme un nuevo ser. Levántame porque ya no tengo fuerzas para seguir. Eso es, hermano, más que todo. Levantar las manos, decir, Señor, me rindo ante tu presencia. Porque tú eres el Dios poderoso, el que lo puede todo. Ven, Espíritu de Dios, ven a levantar a mis hermanos. Ven a sanar los corazones. Ven a llenarlos de gozo, Señor. Alabasana la shiri, así en la vajilla, alabasana la shiri. Y es así en la sala, casa en la shiri, aquí está, dice el Señor, un corazón, un hermano que nunca había sentido en su corazón tanto gozo. El Señor te está llenando de su amor, hermano. El Señor te está dando ese gozo en tu corazón para que lo conozcas. Porque Dios es amor y no hay amor tan grande como el de Dios. El Señor está pasando por este momento. El Señor está llamando la conversión de una persona en este momento. El Señor está llamando esta conversión de esta persona que no sabía nada de Dios, que solo había escuchado pero no conocía al Señor. El Señor te está dando ese gozo, ese amor, porque ese es Dios. Dios es amor, Dios es todo amor. Si quieres llorar, hermano, llora, porque llorar es gozo. El llorar es gozo. Sentir la presencia del Señor nos da gozo. Gloria a ti. We
Señor, porque está con nosotros. Démosle gracias ya, Señor, por lo que está haciendo en nuestras vidas. Bendito y alabado seas, Jesús. Gloria, gloria a ti. Santo, santo eres para ti, Señor. La gloria siempre para ti, Jesús. Gracias, mamita María. Gracias por estar también con nosotros. Que donde está Jesús está su madre. Gracias, mamita. Gracias, Señor. Bendito y alabado. Gracias, Señor. Gracias por esta paz. Gracias por tu amor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Al hermano Horacio, vamos a invitar al hermano Horacio y vamos a invocar al Espíritu Santo sobre él, levantando nuestra mano. Nos ponemos de pie, hermanos. Ponemos nuestra mano ahí. Y vamos a cantar. Te bendiga el Señor, uno y trino. Bendecimos en el nombre del Señor. Te bendiga el Señor, uno y trino. Bendecimos en el nombre del Señor. Gracias. Buenas noches a todos. Interesante cuando el primer canto que se hacía o alabanza, donde decía de que en el cielo se escucha lo que aquí se canta en la tierra. Entonces, lo que nos estaba dando a entender ese canto es de que las cosas visibles que nosotros hacemos en la tierra son esas cosas invisibles que se dan en el cielo. El tema que esta noche voy a compartir con ustedes es sobre los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. ¿Y qué son los sacramentos? ¿Qué es un sacramento? Vea, un sacramento es una acción visible de actos invisibles o de gracias invisibles que nos da el Señor a nosotros. Pero antes de comenzar, este tema que vamos a hablar o a discutir o a conversar, a compartir, es un tema que lo voy a ver desde el punto de vista apologético. Y a lo que me refiero es también de que es un tema de que los hermanos cristianos no católicos no los aceptan o no los reconocen. Entonces, nosotros como católicos tenemos también la obligación de conocer nuestra doctrina. ¿Y cómo la vamos a conocer si nadie nos la ha explicado? Ni tampoco cómo la vamos a conocer si nosotros no la estudiamos y hacemos el esfuerzo por conocerla. Entonces, para este tema vamos a utilizar 3 herramientas. Uno, que es la Sagrada Escritura, ¿verdad? Donde está la palabra de Dios. Y esta noche, como es un tema de que no es aceptado por los hermanos no católicos, entonces me tomé la libertad que he traído una Biblia que es de una edición que se llama Thompson. Y esta Biblia es la Biblia más reconocida y aceptada por los evangélicos. O sea que es una Biblia que no está aprobada por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Primeramente, esta Biblia tiene solamente 66 libros. La Biblia Católica tiene 73 libros. Segundo, la Biblia Católica en la primera o segunda página que usted ve tiene la autorización del obispo
en el que dice que esa Biblia puede ser publicada. Esta Biblia, como no ha sido aprobada por un obispo, entonces no tiene esa autorización. Pero hay semillas de la palabra de Dios. Y yo tengo un canal de YouTube también, en que tengo ya como 90 videos que he subido de varios temas. Y cuando publico temas como el purgatorio, es cuando recibo más respuestas, sobre todo de unos hermanos que no son católicos, que se han inscrito a mi canal, y de todo corazón pues les respeto y los quiero. Entonces vamos a comprobar con la Biblia, que es no católica, una Biblia evangélica, que los sacramentos de la Santa Madre Iglesia se encuentran en la Biblia que ellos practican. Y para eso voy a necesitar durante el desarrollo a alguien que me ayude como un lector. Entonces le dije al hermano Mauricio, no sé si ustedes trajeron sus Biblias o no. Bueno, si las han traído, vamos a continuar con los mismos capítulos. Si quieres, se siente. Segundo, es que en el libro de Romanos, capítulo 10 y versículo 17, nos dice de que la fe nace por una predicación, y esa predicación es el mensaje de Cristo. Entonces, para que ustedes, por si acaso no han traído libros para anotar, me tomé la libertad de ir al Dollar Store, porque soy baratero, y compré unos cuantos libros, y quiero de pedirles que los anden con ustedes cuando vengan a estas clases, porque lo importante no es solamente escucharlo y que se vaya. Cuando usted llega a su casa, usted puede ver y puede revisar los textos bíblicos, y eso le va ayudando a memorizar. Y cuando se da la oportunidad, que usted no solamente compartir con un hermano que no sea católico, pero con sus hijos, con su familia, usted tiene unas bases bíblicas y puede hacer referencia. Por ejemplo, arriba le pone, por ejemplo, el día de hoy, los sacramentos. Esta clase de los sacramentos la voy a desarrollar en tres temas, en 3 días. Entonces hoy diríamos la parte 1. Y también traje unos lapiceros, porque de nada me servía traer los libros sin lapicero. Entonces, tal vez me ayuda. Todo, sí. Sí, Por los que tengan en anotar, dejen que los que no tengan. O sea, si usted ya tiene de anotar. Porque, vea, el campesino o el agricultor. Sí. ¿Cuántos hay? No sé. Ahí, ¿Cuántos tiene ahí, hermano? 8, 10, 12, 14, 15. Traje 16. 3, 6. ¿Tiene? Bueno, pásenlo. Y se lo llevan. Llévense el cuaderno. Pásenlo, Mauricio. Mauricio, eso es para que se terminen y se acaben. Ahí van, no hay problema. Creo que alcanza. Hoy tiene bastante tiempo para terminar. Sí, ahí van a ver bastante. Los sacramentos, sí. Bueno, creo que ya los distribuyeron, ya los tienen. Bueno, hemos titulado, vamos a titular el tema, le vamos a cambiar nombre, le vamos a poner los carismáticos y los 7 sacramentos. Así lo vamos a titular. Ok. Los carismáticos y los 7 sacramentos. Vean, en Romanos 10:17 nos dice a nosotros de que la fe nace por medio de una enseñanza o una predicación.
¿Y cuál es esa predicación? La predicación es el mensaje de Cristo, ¿verdad? ¿A quién Dios le dio ese mandato de predicar lo que Él había enseñado? Se lo dejó a los apóstoles. Entonces, para que el mensaje verdadero que ha venido a través de la sucesión apostólica llegue hasta nosotros, es porque la iglesia ha sido el pilar, fundamento, y también la iglesia es la guardiana de esa santa doctrina que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Y eso nosotros lo encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 15, donde dice que la iglesia es pilar y fundamento de la verdad. Vea, ¿qué son los sacramentos? 1 Timoteo 3:15. Vea, los sacramentos, ¿qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos visibles de actos invisibles o de gracias invisibles que el Señor nos da. En el libro de Hechos, capítulo 4, capítulo 4 y versículo 12, si ustedes tuvieran la Biblia, pero lo pueden confirmar en su casa, nos dice de que no se ha dado un nombre más grande bajo el cielo por medio del cual el hombre se pueda salvar, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una verdad de que cualquier cristiano, ya sea católico o no católico, lo acepta, que nosotros nos salvamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que Jesucristo salva? Nosotros sabemos que Jesucristo salva, pero ¿cuáles son los medios o las herramientas que el Señor ha utilizado para salvarnos a nosotros? Un evangélico le dice a usted el siguiente texto, y que es Romanos capítulo 10 y versículo 9. Allí lo que dice es de que todo aquel que pronuncie con su boca de que el Señor, de que Jesús es el Señor, y que confiese en su corazón, acepte en su corazón de que Él resucitó dentro de los muertos, se salvará. Entonces a usted le hacen esa oferta bien sencilla y simple. Usted acepte que el Señor es su Salvador y usted está salvo. Eso es lo que ellos le llaman la doctrina de la gracia. Y está basado también en otro texto bíblico que utilizó Martín Lutero. Más o menos por los años 1500 fue cuando se dio la Reforma Protestante. Antes de eso no teníamos tanta complicación con referente a la doctrina. Martín Lutero, que era un sacerdote, y me parece que era un sacerdote agustino, le encomendaron, él vino de Alemania, vino a Roma, y vino a hacer un estudio sobre el libro de los Romanos. Pero la historia nos dice de que Martín Lutero era una persona tan fiel y tan temerosa de Dios que él tenía un miedo bien fuerte de ofender a Dios. Entonces, de acuerdo a los psicólogos que a él lo miraban, esto está en parte de la biografía de él, él tenía dos opciones. Una era suicidarse para ya no seguir ofendiendo a Dios, o dos, encontrar un mecanismo que a él le permitía ya no seguir ofendiendo a Dios. Entonces él, a través del estudio del libro de los Romanos, encontró la parte en Romanos capítulo 3 y versículo 28, donde dice de que nosotros somos justificados por la fe, somos justificados por la gracia. Entonces, es donde viene la doctrina que los hermanos separados tienen, y dice que si usted acepta al Señor, usted ya está salvo. Y Martín Lutero enseñaba la doctrina que usted podía pecar 1000 veces en el día, podía fornicar, podía robar, hacer lo que quiera, pero si usted ya aceptó al Señor en su corazón, usted es salvo. Usted habla con un hermano evangélico, le dicen que ya están salvos.
pero no es así de sencillo. Ellos tratan de encontrar una forma fácil, pero fue basado en el mecanismo que Martín Lutero buscó. Entonces, también en el libro de los Romanos, capítulo 3 y versículo 23, nos dice que no hay nadie injusto, que todos somos pecadores. Y es donde ellos dicen que María, la Virgen, también fue una pecadora, ¿verdad? Entonces, ellos, basado en eso, y también en un texto de Isaías, capítulo 1 y versículo 14, allí Isaías hace la invitación del mensaje de Dios, porque ellos, Jerusalén ha ofendido a Dios, y le dice, Dios les dice, vengan, arreglemos cuenta. No importa qué colorados sean sus pecados, yo los dejaré blancos como la nieve. Entonces Martín Lutero decía, no importa lo que hagan, el Señor nos va a hacer esos pecados blancos. Entonces, viene la doctrina que ellos practican. Ahora bien, esa doctrina es una doctrina equivocada y lo vamos a comprobar. Jesús, ¿cómo Jesús salva? Jesús a nosotros nos dejó 7 sacramentos que son de gracia, y son los sacramentos que nosotros en la Iglesia Católica tenemos. Le llamamos los 7 sacramentos de la Santa Madre Iglesia, en el doble sentido. Uno, porque Jesucristo se lo dejó a la Iglesia, ¿verdad? Y la Iglesia es la guardiana de esos 7 sacramentos. ¿Por qué sabemos eso nosotros? Si vamos al libro de Mateo, capítulo 16 y versículo 18, ahí encontramos cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, el Señor le dejó esos sacramentos, le dejó la santa doctrina a Pedro y a los apóstoles. Ahora bien, la ruta que el Señor nos dejó, son como 7 llaves, los 7 sacramentos de la iglesia. Y de ahí nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué no son 6? ¿Por qué no son 8? Realmente tienen que ser 7. Y a través de la historia de la iglesia, los padres de la iglesia vinieron dando diferentes formas de explicación. Y Santo Tomás de Aquino, él nos explicó a nosotros de que los 7 sacramentos de la Santa Madre Iglesia están relacionados con las 7 etapas de la vida que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿quién se recuerda cuáles son los 7 sacramentos de la Santa Madre Iglesia? Bautismo, confirmación, comunión, matrimonio, misión de los enfermos y penitencia. Gracias. Son 7. Ahora, estos 7 sacramentos están divididos en 3 grupos. Uno que se le llama sacramento de iniciación, sacramento de curación y sacramentos de servicio. Los sacramentos de iniciación se le llaman así porque son los sacramentos con los que nosotros comenzamos nuestra vida cristiana. Entonces, los sacramentos de iniciación son el bautismo, confirmación y Eucaristía o la primera comunión. Sí. Luego tenemos los sacramentos de sanación. ¿Por qué se le llama de sanación? Porque sana, ¿verdad? Son 2. Penitencia y unción de los enfermos. Penitencia y unción de los enfermos. Porque recordemos que cuando pecamos, cuando nosotros pecamos, nosotros estamos enfermos espiritualmente. Y hay 2 sacramentos que se conocen como sacramentos de servicio, que es el matrimonio y el orden sacerdotal. Bueno, entonces solo para que, si alguien no tomó notas, son 7 sacramentos de la Santa Madre Iglesia, que es bautismo, confirmación, Eucaristía,
penitencia o confesión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Esos 7 sacramentos están divididos en 3 grupos. Lo de iniciación, que es bautismo, confirmación y Eucaristía. El segundo grupo son los sacramentos de curación o sanación, que es la penitencia, la unción de los enfermos, y los sacramentos que se conocen como de servicio, que es el orden sacerdotal y el matrimonio. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ahora bien, cuando la Iglesia Católica enseña la doctrina, y por eso es importante, bien importante para nosotros conocerla, hablaba yo de la palabra de Dios, que es la Biblia, que es una herramienta que tenemos que tenerla. La Iglesia tiene otro documento, otro libro, que se conoce como el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí a nosotros nos habla de lo que es la palabra de Dios, pero también nos habla de lo que es la tradición de la Iglesia. Este documento o este libro fue prácticamente publicado a petición de unos obispos al Papa Juan Pablo II, después del Concilio de Vaticano II. Entonces, aquí en este libro, esto es bien importante que nosotros los católicos lo tengamos y lo escudriñemos. En este libro nos da lo que es prácticamente la esencia, el centro de lo que es la doctrina católica. Y es bien importante conocerla. Y toda nuestra doctrina prácticamente está basada en 4 pilares. Y están en este orden, están aquí. La primera parte que cubre este libro es uno de los pilares que nosotros tenemos, que es el creer, ¿verdad? Porque si nosotros no creemos, pues no creemos. Nosotros creemos que Jesús salva. Jesús salva. La segunda parte que está en la segunda parte, son los sacramentos, porque son sacramentos de la fe o los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. La tercera parte o el tercer pilar en el que se basa nuestra doctrina son los mandamientos. Y la cuarta parte es la oración. Entonces eso está desglosado bien, ¿cómo se llama? Adecuadamente, porque fue una serie de obispos y cardenales los que trabajaron en este documento. Y el encargado de llevar el proyecto fue entonces era cardenal Joseph Ratzinger, que es el Papa Benedicto XVI, y fue aprobado por el Papa Juan Pablo II. Y si este documento se le hace muy difícil a usted, existe otro que se llama el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. La diferencia entre este documento y el compendio es de que aquí la Biblia usted la encuentra divididas por capítulos y versículos. Aquí el catecismo usted lo encuentra dividido por numerales. Y acá también tiene números, pero es más que todo como en forma de pregunta. Por ejemplo, si yo veo en el numeral 224 del Catecismo de la Iglesia Católica y voy a ver la parte 2, ¿verdad? La parte 2 y es de los sacramentos. Entonces, este es bonito porque está como en forma de pregunta y dice el numeral 224, ¿qué son los sacramentos y cuántos hay? La respuesta: los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. Son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Luego, el 225, la pregunta: ¿qué relación existe entre los sacramentos y Cristo? La respuesta dice:
Los misterios de la vida de Cristo constituyen el fundamento de lo que ahora, por medio de los ministros de la Iglesia, el mismo Cristo dispensa en los sacramentos. Esa respuesta, esa pequeñita respuesta de 3 líneas, está sacada de los numerales 1114 y 1116 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, este libro es un poquito más fácil de poder entender lo que es la doctrina. Todo lo que yo vengo a enseñarles, o prácticamente a compartir con ustedes, están tomados de estos 2 libros y de la Sagrada Escritura. ¿Pero por qué? Porque la enseñanza que nosotros, la Iglesia, nos da, tiene que ser una enseñanza bien clara y bien estructurada. Y el mejor ejemplo que nosotros lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 1. Lo puede leer si quiere del versículo del 1 al 3. Lucas, Capítulo 1. del versículo Del 1 al 3. del 1 al 3. El libro donde está Compendio. Compendio. C-O-M-P. Sí, compendio de la Iglesia, del Catecismo de la Iglesia Católica. El Santo Evangelio según San Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Palabra de Dios. Como vemos, el apóstol San Lucas, él le escribe a Teófilo. Teófilo, muchos teólogos hacen referencia que era un personaje de mucho dinero que le ayudó a Lucas a realizar la misión que él tenía. Pero también Teófilo se refiere a una palabra amadísimo o hijo mío, ¿verdad? San Lucas tenía esa cualidad que él ponía recordemos que él era un doctor, era un médico griego, ponía unas palabras en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 1 y versículo 26, cuando San Lucas le hace el saludo a la Virgen María, que le dice, bendita, llena de gracias. Esa palabra, llena de gracias, en griego se pronuncia keharitomene. Esa palabra keharitomene, llena de gracias, que significa la que fue, la que es y la que era, es una palabra que fue aceptada en el vocabulario griego hasta el año 400, cuatro siglos después de Jesucristo. No existía esa palabra y San Lucas la usa, la llena de gracias, keharitomene. Entonces ahí también él usa una palabra, querido Teófilo, ¿verdad? Que es como hijo amado mío. Entonces, ¿qué es lo que le dice San Lucas? Que él ha buscado y ha puesto todo en una forma ordenada. O sea, lo que está diciendo es de que él no está enseñando nada de lo que no es verdadero. Y eso San Pablo lo repite en la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículos 23. Allí lo que San Pablo está diciendo, Corintios. sí, 1 Corintios capítulo 11 y versículo 23. Lo que San Pablo le está diciendo a los de Corintio es que lo que él está transmitiéndoles a ellos, lo que le está enseñando, le está diciendo de que él lo ha recibido. Entonces lo mismo que nosotros hacemos y vamos a hacer. Por eso es importante instruirnos en lo que es la doctrina, porque la doctrina que nosotros transmitamos
a nuestros hijos, a nuestros familiares, a los vecinos o a la comunidad, tiene que ser la doctrina verdadera. Por eso es bueno que nosotros instruyamos y leamos las Escrituras. ¿Cómo dice? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Palabra de Dios. Al principio lo que dice San Pablo es: lo que yo les he transmitido es lo que he recibido del Señor. ¿Qué es lo que San Pablo recibió del Señor? Si nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 28 y versículo 19, ahí encontramos un mandato que el Señor nos dio ya después que él había resucitado. Mateo capítulo 28 y versículos 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias. Te alabamos, Señor. Vean, le dice: id, convertir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñar o predicar todo lo que yo les he enseñado. Entonces, como vemos, viene una estructura. San Pablo dice: lo que yo les he transmitido, lo he recibido del Señor. ¿Y qué fue lo que él recibió? El mandato de Dios, ¿verdad? Hay que instruir. Pero antes de que él instruyó, él se había preparado. Recordemos de que los apóstoles siempre andaban los pergaminos enrollados cuando él salían a predicar. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros vamos a poder predicar la palabra de Dios si estamos afuera de lo que es Dios? Pero Jesús nos hace otra promesa. Y esa promesa nosotros la encontramos en el libro de San Juan, capítulo 15 y versículo 5, donde el Señor dice: yo soy la vid y ustedes los sarmientos o las ramas. Todo el que permanece en mí dará buen fruto, pero el que no permanece en mí no dará buen fruto. Entonces, si nosotros permanecemos en el Señor, ¿lo encontramos? San Juan 5. No, 15. San Juan Juan 15, capítulo 15 y versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder predicar y enseñar la palabra si estamos lejos del Señor? Entonces, allí ustedes pueden ver, por ejemplo, digamos, con la renovación carismática. Es importante tener lo místico, lo espiritual, pero también es importante conocer la doctrina, porque las dos van mano a mano. Y recordemos que antes de lo místico y lo espiritual ya existía la iglesia. Un ejemplo que lo podemos ver en el libro de San Juan, capítulo 20, al principio, 21 parece que es, cuando el primer día de la semana las mujeres van al sepulcro y descubren de que el Señor ya no está ahí. ¿Pueden leer eso? Sí. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto.
Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Palabra de Palabra Dios. de Dios. Te alabamos, Si Señor. ustedes se dan cuenta, ¿quién es el más místico de todos los evangelistas? San Juan. Cuando le dan la noticia de que el Señor ha resucitado, San Juan y San Pedro corren a la tumba. El místico con la iglesia. Pero ¿qué es lo que hace el místico? ¿Qué es lo que hace San Juan? Llegó primero, pero no entró. Dejó que entrara primero el jefe de la iglesia, ¿verdad? Que era Pedro. Pero como ven, los dos corren juntos. Pero llega un momento en que recordemos que la iglesia está primero. Entonces, eso es bien importante para nosotros recordarlo, porque siempre recordemos de que a donde Jesús dejó, ¿verdad?, su iglesia fue con Pedro y los apóstoles. Lo demás ya es parte de la sucesión apostólica. Entonces es importante que nosotros eso siempre lo tengamos en mente. Y hablando de ahí parte de la sucesión apostólica, nosotros encontramos de que ya San Pablo le dice a Timoteo de que él tiene que enseñar las escrituras, tiene que rebatirlas. Y eso lo encontramos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Cuando venga el padre Luis Toro y no traiga un lector, aquí ya estamos preparando a Mauricio. Y por la razón que estoy utilizando este sistema hoy, es porque vamos a hablar de los sacramentos y no quiero tener la Biblia, sino que Timoteo, no, es 2 Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hasta ahí. Palabra de Dios. Ya lo vamos a hacer, siempre si queréis. Entonces, como ven, San Pablo exhorta a Timoteo a que predique, que enseñe la santa doctrina, a diestras y a siniestras. ¿Qué es lo que quiere decir? En momentos duros y en momentos fáciles. Lo que decía la hermana durante la oración, revivamos ese espíritu por el cual nosotros somos carismáticos. En otras palabras, o en términos bíblicos, lo que ella estaba tratando de decir, poniéndolo en mis palabras humildes y en español, es de que ella está experimentando que ahorita hay a lo que se llama una asedia espiritual en el grupo de renovación carismática. ¿Por qué está esa asedia? ¿Por qué está esa frialdad? Ustedes mismos tienen que descubrirla. Hay algo que está fallando. Primeramente, tuvimos la excusa de la pandemia. Entonces nadie quería venir, tenía pues, y todavía y las personas pueden tener su razón. Pero es importante no olvidarnos de que nosotros estamos en este mundo como pasajeros. En este mundo, todo lo que aquí tenemos, todo lo que aquí hemos hecho, esto aquí se queda. Tenemos que hacer tesoros para la parte espiritual. Y esa es la parte que ahorita existe, esa asedia espiritual. Lo que ella decía, siento esa frialdad. Vea, en el libro, no lo vamos a buscar ese, en el libro de segundo de Samuel, nos habla de cuando, primera Samuel nos habla de cuando el Señor llama a Samuel, que era un niño,
Y finalmente Samuel le dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, ¿quién lo cuidó? Recordemos que Ana, la mamá de Samuel, se lo ofrece y se lo ofrece a uno de los jueces que estaban encargados de cuidar el templo, que era Elías. Pero la misma Biblia nos dice, ese era el peor de todos los jueces. Y cuando se habla jueces es porque después de que primeramente Moisés, ¿verdad?, era el líder del pueblo. Luego cuando Moisés muere, deja a Josué, pero Josué comete el error que él no deja a nadie, deja a los ancianos y los ancianos se corrompen y de ahí el Señor comienza a dejar jueces. Jueces eran los encargados. En ese tiempo estaba ese Elí. Ese tipo era tan aragán, tan ocioso, que prácticamente él murió de haberse caído en una banqueta que estaba enfrente al templo. Pero ¿qué pasó con él? Ninguno de sus hijos fue a ser uno de los elegidos, sino que el Señor se lo dio a Samuel. Entonces, esa serie espiritual es la que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces San Pablo incita a Timoteo para que enseñe, que predique a diestras y a siniestras, en las buenas y en las malas. La hermana también en la oración inicial hablaba, el texto bíblico donde nos dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Entonces no nos desanimemos. Si vienen 3, 4, 2, sigamos adelante, porque recordemos que el maligno siempre anda buscando ver cómo nos agarra. Vea, el diablo no es que sea inteligente. Dice que el diablo es diablo, pero por viejo, ¿verdad? Por esa experiencia que tiene. El diablo a nosotros siempre, vea, le voy a dar este ejemplo. Usted va al Superstore, no le estoy haciendo propaganda al Superstore, a cualquier tienda, usted va, usted agarra una manzana, usted va a comer esa manzana. ¿Qué es lo primero que usted hace? Va a comer una manzana o un tomate, usted lo comienza a apretar y estar seguro que esté durito como le gusta, le gustó, lo puso en su canasta, lo va a comprar y se lo lleva. Lo mismo hace el diablo con nosotros. El diablo a nosotros nos toca. Y donde encuentra aquella parte flojita, allí nos empieza a escudriñar hasta que se nos mete. Y esa parte puede ser, en la misma oración que la hermana decía ahora, si tú estás sufriendo de un problema económico, familiar, ¿verdad? Lo que sea, ese diablo, si se da cuenta que hay algo, comienza a meterse ese gusanito hasta que prácticamente se lo lleva uno. Pero si uno no le da ese espacio, el diablo se va. ¿Cuántas veces tocó a Cristo en el desierto? 3. Si eres el Hijo de Dios, haz que se conviertan esas piedras en pan. Que le dijo el Señor con las mismas escrituras. No solo de pan vive el hombre, sino que toda palabra, ¿verdad?, que sale de la boca del Señor. Entonces San Pablo está incitando a Timoteo para que predique y enseñe la palabra. Pero también en la primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 16, el Señor le dice que se cuide a sí mismo, ¿verdad? Prácticamente le está diciendo de que él, cuando predique, también tiene que predicar con el ejemplo. Y eso es importante para nosotros. Santo Tomás de Aquino decía, hay que abrir la boca hasta que las rodillas se han desgastado. La oración constante. ¿Lo quiere leer, hermano? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos y predicamos la palabra de Dios, también tenemos que enseñar con el ejemplo, ¿verdad? Pero ¿por qué tenemos que enseñar con el ejemplo? Porque nosotros, nuestro cuerpo es ¿qué? Es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso ustedes lo encuentran en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, y también está en la carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 19.
Bueno, esa es como una introducción. ¿Cómo estamos? Usted me avisa cuando falten unos 5 minutos. Vamos a comenzar con el primer tema, con el primero de los sacramentos. Y dijimos que el primer sacramento era el bautismo. Ok. Vamos a ver. Entonces, si tuvieran la Biblia, pero anótenlo, yo los invito a que lo busquen en la primera carta de San Pedro, capítulo 3 y versículo 21. Dicen los hermanos separados, nosotros le llamamos 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Desde Martín Lutero, los sacramentos para ellos no existen. Ellos solamente han dejado 2 que le llaman mandatos, que es el bautismo y es la Santa Cena, que la celebran cada Pascua. Pero la celebran solamente, son unas galletitas y son jugo o Coca-Cola, porque ellos no tienen nadie autorizado que pueda hacer lo que se llama la transustanciación, ¿verdad? Ellos no lo pueden hacer, solamente un sacerdote ordenado lo puede hacer. Entonces, primera carta de San Pedro, capítulo 3. Pedro no está aquí. No, tiene que estar. Bueno, no está. Tendría que estar. Primera de San Pedro, al final tiene que estar. Al final. Las epístolas. ¿Será que no tendrán los protestantes? No. San Pedro 3, ¿qué es? Sí, no, hay que buscar. No, es Pedro. Porque la primera carta de San Pedro, capítulo, digamos, 18, 19, es cuando nos habla y nos dice de que después que Jesús resucitó, él... 3:21, ya. Dice de que él fue a predicar a los que estaban prisioneros, ¿verdad? A los que ya habían muerto. Y San Pedro, capítulo 3, versículo 20, nos hace una comparación de que el diluvio de Noé era, ¿cómo se llama? El diluvio de Noé era una prefigura de lo que es el bautismo. Entonces, temprano yo les decía de que los sacramentos son 7 llaves o 7 vías de salvación que el Señor nos ha dado. A ver, ¿cómo dice primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 21? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ahora nos salva. O sea, el bautismo, ¿verdad? Que ya no es la prefigura como en el diluvio, es lo que ahora nos salva. Entonces, San Pedro está predicando que el bautismo salva. Ahora bien, ¿de dónde es que San Pedro aprendió eso? San Pedro lo aprendió de nuestro Señor Jesucristo. Y estos textos son bien importantes. Ustedes lo pueden encontrar en el libro de San Marcos, capítulo 16 y versículos del 15 al 16. Es más que todo Marcos 16, pero lo vamos a leer del 15 al 16. Marcos 16, ¿verdad? El 15. Del 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, y palabra de Dios. Ahora vemos por qué es que por medio del bautismo nosotros nos salvamos. San Pedro nos dice que el bautismo salva. ¿De dónde fue que San Pedro lo aprendió? Lo aprendió del Señor, ¿verdad? Y lo tenemos, como acabamos de decir, San Marcos, capítulo 16 y versículos del 15 al 16, pero el más es el 16. También allí dice el que crea y se salve, ¿verdad? Entonces está hablando, cuando dice crea y se salve, el que crea y se bautice se salvará. Está hablando prácticamente de adultos.
Y ahí es donde los evangélicos dicen que por qué es que nosotros bautizamos niños, cuando en la Biblia no habla de que hay que bautizar niños. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. También en el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 38, San Pedro habla y decía: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Cristo. También está hablando, es en el libro de Hechos, capítulo 2 y versículos 38. Y ahí vamos a ver de que San Pablo, cuando está diciendo arrepiéntanse y bautícense, también le está hablando a los adultos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Entonces, como vemos, cuando nos bautizamos, se perdonan los pecados, ¿verdad? Por medio del bautismo nosotros se nos perdonan los pecados. Pero con el bautismo, ese es otro error que nosotros los católicos tenemos, que nosotros decimos que el bautismo es solamente para el perdón de los pecados. Pero no, hay otra cosa bien interesante que nos menciona la Biblia. Ustedes se recuerdan cuando Jesús fue bautizado, ¿verdad? Cuando fue bautizado, está en el libro de San Marcos, capítulo 1 y versículo del 9 al 10. Marcos, capítulo 1 y versículo del 9 al 10. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vea, en una forma teológica, Jesús había venido del cielo. Pero ¿qué nos dice la lectura bíblica? Que se abrieron los cielos, ¿verdad? Ese es el mensaje de nosotros, cuando nosotros recibimos el bautismo. Cuando el bautismo nosotros lo recibimos, y este viene con el canto, el primer canto que decía, lo que se canta en la tierra se oye en el cielo, ¿verdad? Cuando nosotros nos bautizamos, primeramente sí, se nos borran los pecados, pero muchas veces los católicos nos quedamos solamente con eso. Pero ¿qué pasa con el bautismo del Señor? Cuando nosotros nos bautizan, ¿qué pasa? Se abre el cielo. ¿Qué fue lo que decía la palabra? Hechos capítulo 2 y versículo 38. Era de que con el bautismo se recibe también el Espíritu Santo. ¿Qué más fue lo que pasó allí? Que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. La tercera característica: se escucha la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado, ¿verdad? Entonces, con el bautismo nosotros llegamos a ser hijos de Dios, y ahí es cuando nosotros ya podemos llamarle a Dios Abba, que significa Padre. Vean qué bonita la estructura, cómo es que el bautismo es importante, y por eso es que estos textos bíblicos, yo los incito que cuando regresen a la casa traten de seguir una secuencia, traten de leerlos. No se los pueden memorizar todos, al menos 1, 2, 3, y ahí van a ir ya más o menos aprendiéndoselo. Dígame. Una duda, porque, por ejemplo, muchos hermanos no católicos, ellos me han dicho a mí que no debemos de bautizar a los niños porque ellos no han pecado. Entonces, yo tengo entendido eso, ¿no? Que el bautizo es para el perdón de los pecados. Y Jesús fue bautizado, pero pues él no era pecador, él no tenía pecados que ser perdonados. Entonces ellos dicen, porque Jesús se bautizó a los 30 y pico de años, o sea, ya adulto, ¿no? A los 30. Entonces, ¿cómo nosotros podemos defender esa parte que yo entiendo que el bautizo de Jesús fue muy diferente al bautizo que nosotros recibimos hoy? Porque
yo más bien lo siento como que fue la presentación de Jesús como hijo de Dios en ese momento, no porque él fuera pecador. Ok. Es una enseñanza. Ahorita, gracias. Ahorita vamos a aplastar esa teoría o esa doctrina que ellos tienen. Vamos a comenzar con la última. ¿Por qué fue que Jesús se bautizó a los 30 años? En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 44, nosotros encontramos cuando María va a visitar a su prima Santa Isabel. Y nos dice la Biblia que cuando Jesús llegó, ¿qué fue lo que pasó con Juan? Saltó de alegría, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos meses de embarazo tenía Santa Isabel? 6 Tenía 6 meses. Entonces, ¿cómo un niño de 6 meses, para comenzar, iba a bautizar a otro niño? No. El bautismo comenzó con Juan el Bautista. Ahora bien, estamos hablando de dos bautismos diferentes. Vea, la palabra bautismo significa sumergir, o sea, significa meterse, ¿verdad? Pero también acompañado con eso, dicen que nosotros, el bautizo de nosotros no es bueno porque es por aspersión, o sea, agüita, ¿no? Así. Entonces, ellos dicen que tiene que ser sumergido, ¿verdad? Ahora bien, si usted regresa al libro de San Marcos, capítulo 1 y versículo 8, ahí vamos a encontrar cómo es que San Marcos o San Juan describe esos dos bautismos. Vean. 1:28. No, 1:8. Un versículo antes de lo que leí. Sí. Capítulo 1, versículo 8. Sí. Yo a la verdad os he bautizado con agua. Ok. ¿Qué dice Juan el Bautista? Yo A la a la verdad verdad os los he bautizado con agua. Juan bautizaba con agua, ¿verdad? Ahí está una. Pero él os bautizará con Espíritu Santo. Pero él, ¿quién es él? Jesús va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿A dónde se dan los primeros bautismos? En Pentecostés. Y es el mismo versículo que acabamos de ver. Hechos capítulo 2 y versículo 38. Que el Espíritu, al ser bautizado, el Espíritu vendrá en nosotros. Ve, en forma de paloma. También para comprobar que habían dos tipos de bautismo, lo vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulos 19 y versículo del 1 al 3. Allí en esa parte, Apolo, que era un hombre de Alejandría, ya Apolo llegó a predicar a Atenas. Entonces, estando predicando en Atenas, él iba a las sinagogas, se había convertido, pero lo vieron de que le faltaba. Entonces vino Atila y Priscila, nos dice la Sagrada Escritura, entre el versículo 17 a 18 aparte, nos dice de que ellos se lo llevaron y lo instruyeron, ¿verdad? Muchas veces nosotros tratamos de hablar y decir las cosas, pero a veces nos falta. Es importante que alguien nos la explique. Entonces, en San Marcos capítulo 1 versículo 8 nos habla de que Juan bautizaba con agua y él bautizará en el Espíritu, ¿verdad? El bautizo que nosotros tenemos es sumergidos en el Espíritu. Ahora bien, en Hechos capítulo 19 y versículo del 1 al 3 al 4, vamos a leerlo hasta el 4 solo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera
hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Nos damos cuenta. ¿En qué habían sido bautizados? En el bautismo de Juan, que había sido sumergido en el agua, ¿verdad? Ni siquiera sabían del Espíritu Santo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Ven la diferencia que tenemos en el bautismo que nosotros recibimos? Que somos sumergidos en el Espíritu, al bautizo que reciben los hermanos cristianos de otra iglesia, que solamente son sumergidos en el agua. Ahora, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, que es un espíritu de fortaleza, ¿verdad? Nos dice que cuando ese espíritu va a llegar a nosotros, es un espíritu de fortaleza, y eso lo menciona en Hechos capítulo 1 y versículo 8. Ya, Hechos 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Palabra de Dios. Recibirás poder por medio de ese Espíritu. Pero el Espíritu Santo a nosotros nos ayuda también para apartarnos del mal. Porque nosotros estamos compuestos, diríamos, de dos elementos, si lo puedo llamar de esa forma, que es lo espiritual y lo material. Pero la carne es más débil que el espíritu. Por eso es importante que nosotros somos bautizados, y después vamos a hablar de la confirmación, porque es importante la confirmación. Entonces el espíritu nos ayuda a apartarnos del mal, y eso ustedes lo encuentran en el libro de Gálatas capítulo 3 y versículos 27. Por ahí nos vamos a quedar con el bautismo. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 y versículos 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos nosotros que hemos sido bautizados de Cristo hemos sido revestidos. ¿Qué es revestirse? Ponerse algo nuevo. ¿Se recuerdan ustedes de aquel episodio que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 3 y versículo del 3 en adelante? Capítulo 3. Cuando Nicodemo llega de noche donde el Señor y le dice, ¿qué es lo que debo de hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios le dice? Tienes que volver a renacer de nuevo. El revestirse es un nuevo renacer. Es un renacer de nuevo. ¿Quieres ir? Sí. Me perdí. 3, Gálatas 3, 27, 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo. Repítalo el 27, 28. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, ser bautizados, somos de Cristo, somos del linaje de Abraham y somos herederos de la promesa. ¿Cuál es la promesa? El reino de los cielos. Pero también hay una promesa que Dios le dice a Abraham y le dice, todo el que te bendiga,
lo bendeciré, y todo el que te maldiga, lo maldiciré. Entonces nosotros como hijos de Dios, todo el que nos bendice, Dios lo bendice. Pero si alguien nos maldice por la doctrina que practicamos, ahí está la promesa de nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, en el Antiguo Testamento había, y San Pablo lo explica, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, y versículo del 1 al 4, lo vamos a leer. Nos dice San Pablo, ahí hay algo bien importante que San Pablo dice, que no quiere que ignoren que ellos fueron bautizados cuando salieron de Egipto. Egipto, ellos salieron para la tierra prometida. Para nosotros, el Egipto para nosotros es el pecado, ¿verdad? Para el reino de los cielos. Primera de Corintios, capítulo 10. Y versículos lo vamos a leer del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Permítanme, no quiero que ignoréis, no quiere que ignoren, ¿verdad? Que todos. Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ese fue el bautizo simbólico, ¿verdad? Siempre por el agua. Y el bautizo cristiano que nosotros tenemos es lo que dice en Mateo capítulo 28, versículo 19. Id por todo el mundo, ¿verdad? Practicar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñar lo que Jesús nos ha enseñado. Pero también hay un texto bíblico donde nos dice que al no bautizarnos, nosotros desobedecemos a Dios. Pero voy a regresar a la parte de los niños que usted me preguntaba. Solamente expliqué la parte del bautismo. ¿Y por qué también Jesús fue bautizado a los 30 años? Porque ese era un bautismo ministerial. Fue cuando Jesús comenzó su ministerio y fue cuando los primeros apóstoles lo comenzaron a seguir, que por cierto eran seguidores de Juan el Bautista, ¿verdad? Que fue Andrés, el hermano mayor de Pedro, porque él fue el que introdució a Pedro con Jesús. Entonces, por eso es que existe. Pero antes de que, para terminar esa parte, no es que se me olvide, porque es a donde en la Biblia habla de bautizar a los niños. Vea, si usted va al libro de Hechos, capítulos 16 y versículo 31, ahí encontramos el episodio de cuando Pablo y Pedro están en la cárcel. Entonces el ángel los saca y ellos se van, y el carcelero, al ver que se han ido, se quiere matar. Entonces ellos le dicen que no se mate, y él les pregunta que cómo él puede, ¿verdad?, salvarse. Entonces a la medianoche dice que se van para la casa de él, se bautiza él y toda su familia o toda su casa, dependiendo de la Biblia. ¿Quiere leerlo, no? El 20. 16. Sí, Hechos 16, 20. En el 31 está el más específico, pero lo puede leer un poquito antes. Antes, sí, lo que dice. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagáis ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vea la palabra, todos los suyos. Ahí no dice que solamente se bautizó él, su mujer, sus criados. Todos. Y todo incluye el núcleo familiar. Antes de ese texto bíblico también hay otro texto que nos habla
de cuando es bautizada una mujer que se llamaba Lidia. Y está siempre en el libro de Hechos, capítulo 16, y es como el versículo 13 o 15. Ahí está. ¿Lo quiere leer? Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, palabra de Dios. Sí, te alabamos, Señor. Como ven, ahí está la parte donde dice que toda su casa, ¿verdad?, también se bautizó. Es por eso, y tal vez ahí vamos a terminar con el bautismo. Vamos a regresar al capítulo de San Mateo, capítulo 28 y versículo 19, en el mandato que el Señor da. El Señor nos dice: vayan, bauticen ancianos, mujeres. Eso, hermano. Jesús dio la orden, no dijo: vayan por el mundo y bauticen en el nombre del Padre. No dijo solo adultos. ¿Ya quiere repetirlo? 28, 19. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A todas las naciones. Todos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice todos, ¿verdad? La familia. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con referente al bautismo. No sé qué hora es. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Hoy estuvo? Ok. Solamente un sacramento. Entonces, son 7 y el objetivo era por lo menos cubrir 3 ahora. pero estas son cosas de que son enseñanzas, ¿verdad? Son enseñanzas. Y tienen si yo les he mencionado unos, no sé, 15, 20 textos bíblicos, si ustedes se van al Catecismo de la Iglesia Católica y buscan el bautismo, aquí les va a tirar unos 60, 70 textos bíblicos. Entonces, como ven, es algo estructurado, es algo verdadero, es algo real, y quien lo dejó fue nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguna pregunta la puedo tomar, pero creo que ya es hora. ¿No? ¿Estamos bien? Díganme. Lo que quisiera saber es sobre una mejor explicación de por qué los hermanos que no son católicos le quitaron 7 libros a la Biblia. Ok. La Biblia católica tenemos 73 libros, ¿verdad? Son 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia, la que el hermano tenía, que es la Reina Valera, se llama así, tiene 66 libros. Tiene 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, las dos Biblias tenemos el mismo número de libros en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo fue llevado a Babilonia por el rey Nabucodonosor y después fueron liberados, había una serie no eran libros, eran escritos, digamos, ¿verdad? Que ellos tenían, que eran los 36 libros. Pero cuando el pueblo fue desterrado, se fueron para Alejandría. En Alejandría ya hablaban el griego. Entonces ahí había una persona de una biblioteca
y quería conocer, digamos, las leyendas, qué es lo que este nuevo pueblo que había llegado, el pueblo de Israel, o los judíos, en qué es lo que ellos creían. Entonces nos dice la tradición de que mandaron a pedir a Jerusalén 72 ancianos. Entonces se fueron para Alejandría, y cuando estos ancianos comenzaron a escribir, ellos trasladaron del hebreo, nos trasladaron del arameo hebreo al griego, trasladaron esos 36 libros y pusieron otros 7 libros que eran de las tradiciones que también ellos tenían, ¿verdad? Y allí está el libro de los Macabeos. Entonces, cuando se dio fueron los 7 libros, y eso es lo que se le llama el canon palestino, que es el que tenían los judíos al principio, y el canon que se le llama de Alejandría, que es la Biblia que se conoce como de los 70, porque fueron los ancianos que la trasladaron. Entonces dice la tradición que estos ancianos los pusieron en diferentes cuartos para que trasladaran, y lo increíble fue que cuando los pusieron juntos era prácticamente idéntico. Tal vez había una coma que se había perdido, bueno, no existía coma en ese tiempo, ¿no? Pero había unas pequeñas cosas que no compaginaban. Entonces, de las 340 veces que en el Nuevo Testamento se hace referencia al Antiguo Testamento por medio de Jesús y los apóstoles, de las 340 veces, Jesús y los apóstoles hacen 300 veces referencia a esa traducción de los 70, ¿verdad? Y allí incluye, por ejemplo, el de los libros de los Macabeos. Entonces, ¿cuándo se dio la Reforma Protestante? Se da la Reforma Protestante. Martín Lutero la doctrina del purgatorio es una doctrina que él la detestaba y la echó afuera. Entonces allí esa usted la encuentra en el segundo libro de Macabeos, capítulo 12 y versículo del 39 al 45. Allí lo que ha sucedido es de que el pueblo va a pelear con unos de una ciudad que se llamaba Janilla, y estando allí a ellos los mueren muchos de los guerreros judíos. Y cuando regresan, cuando ya era un día viernes, que los estaban limpiando para enterrarlos, van encontrando de que todos ellos tenían unos amuletos en la bolsa, tenían amuletos, lo cual Dios a eso le llama, ya me voy a acordar la palabra, eso no es aprobado por Dios, no fue aprobado, ¿verdad? Esos amuletos. Entonces ellos ven de que todos los que habían muerto tenían esos amuletos, o sea que habían desobedecido a Dios. Entonces viene Judas Macabeos, hace una colecta y la manda para Jerusalén para que los sacerdotes, ellos hablen, para que los sacerdotes oren por los que habían muerto. De ahí es donde viene diríamos, la doctrina principal de nosotros del purgatorio. Porque nosotros, cuando una persona muere, nosotros rezamos, pedimos misa, ¿verdad? Porque nosotros creemos que somos 3 iglesias: la iglesia peregrinante, que somos nosotros, la purgante y la iglesia triunfante. Pero las 3 iglesias estamos vivas. ¿Y cómo es que sabemos eso? Porque si usted ve en el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 27, ahí nos dice de que cuando el hombre muere, ese día tiene su juicio, que es lo que nosotros en la iglesia le llamamos el juicio personal, y que cuando Jesús regrese, ya no va a regresar a morir por nuestros pecados, sino que ya a llevarnos es la segunda venida, ¿verdad? Ese es el juicio ya de la segunda venida del Señor. Que nosotros creemos que el día que nosotros morimos es cuando se nos hace el juicio personal, y donde nos dicen vas para aquí, vas para allá, para cualquier lado. Esa gente que murió en Jerusalén habían sido fieles servidores de Dios, pero a última hora ellos cometieron un error, y confiando en la misericordia de Dios es que nosotros creemos de que ellos no podían haber sido condenados, sino que Dios
los ha puesto en un lugar, ¿verdad? Podemos hablar de un lugar desde el punto de vista humano, en el cual nosotros, aquellos que muramos, digamos con un poquito, saber cuántos pecados, pero creemos en el Señor, entonces vamos a tener un periodo para purificarnos. Pero el periodo del purgatorio es un periodo nada más que Santo Tomás de Aquino le llama el Evo. Y el Papa Benedicto XVI parece que le llama un periodo como de transición, pero es un periodo nada más, como el tiempo que tenemos aquí en la tierra. Cristo siempre hablaba, no me ha llegado mi tiempo ya está corto, es un periodo. Entonces allí es donde viene la doctrina del purgatorio, y esa es una de los libros que él quitó. También él quería quitar la epístola de Santiago, porque decía que la epístola de Santiago era una epístola de paja, así la llamaba él, que era mentira. Pero temprano yo les mencionaba de que Martín Lutero, donde él basó su doctrina sobre la gracia o salvo solo por la fe, está basado en el libro de los Romanos, capítulo 3 y versículo 28, donde dice que son salvos por la fe. Pero Santiago capítulo 2 y versículo 14 dice, demuéstrame tu fe y yo te demuestro mis obras. Entonces, usted habla con un evangélico no cree en las obras, solamente en la fe, y por la fe ya están salvos. Entonces, la doctrina que Martín Lutero, ¿verdad?, con la teología, diríamos, protestante, era totalmente diferente a lo que la iglesia le había enseñado. No sé si más o menos, ¿ya? O sea que los protestantes eliminaron los libros que tenían las enseñanzas que a ellos les parecían incómodas. Eso fue lo que Martín Lutero hizo, pero esto es bien interesante, Martín Lutero no eliminó los libros de la Biblia. Lo que él hizo fue que los quitó y los puso atrás, o sea, como un libro de referencia. Usted habla por ejemplo, usted oye en un culto evangélico y dice que va a hablar de la doctrina del purgatorio. Él dice, os quiere hacerse referencia a los libros, se llaman deuterocanónicos. Ellos dicen, vamos a hacer referencia a un libro apócrifo. Entonces Martín Lutero, al principio, los pusieron al final de la Biblia, pero fue en 1850, cuando la asociación de Biblias de los protestantes de Alemania le dijo a la asociación de Biblias protestantes de Inglaterra que si seguían publicando esos libros, o sea, imprimiéndolos en la Biblia, les iban a quitar una ayuda que ellos le daban, que eran 5,000 libras esterlinas. Entonces, prácticamente, y esto es bien interesante, los libros esos fueron suspendidos incluso de atrás de la Biblia por motivos económicos. No es ni siquiera por motivos religiosos, fue por motivos económicos. Y eso usted lo puede buscar en Google o en cualquier parte, ¿verdad? Ahí lo va a encontrar. Como por ejemplo, esta Biblia, yo le preguntaba a un hermano evangélico, se llama la Reina Valera. Entonces yo le decía, ¿y por qué le pusieron ese nombre? Porque fue escrita por una señora que se llamaba Reina y el apellido Valera. Pero no, esta Biblia fue escrita por dos hombres. Casidoro de Valera, parece, y Cipriano Reina. Entonces, Casidoro no le caía muy bien Cipriano, y años más tarde él trató de corregir cómo Casidoro lo había escrito en español. Por eso es que los evangélicos dicen, si no hubiera sido por Casidoro, no tuviéramos Biblia en español. Pero si usted estudia la historia, fue en el año 1200 cuando un rey de España
le dieron permiso para traducir la Biblia al español por primera vez, y es la Biblia que se conoce como la Biblia alfonsina. Fue la primera Biblia que se tradució, entonces fue en el 1200. Esta Biblia ellos la empezaron a hacer como en el año 1560, casi Doro, y más o menos por el año 1602 fue cuando Cipriano trató de corregirlo. Entonces le pusieron Reina Valera. No es ni siquiera que fue una mujer con ese apellido. Bueno, ya no sé si no vamos a Bueno, hermanos, humildemente solamente llegamos a un sacramento, así es de que vamos a tener que hablar con Rafael para ver cómo le hacemos con los demás. Pero espero que una enseñanza haya quedado, y como siempre todo lo que se dice es porque iluminación del Espíritu Santo, y todo es para la gloria y el honor del Señor, ¿verdad? Gracias. Bueno, hermanos, yo sé que están cansados, pero ese ya no lo vamos a